un debate que se produjo acá en la radio, en este mismo ámbito, con respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con las obras hídricas en la ciudad, que tienen de larga data, que vienen con varias historias, digamos, pero que en el año 2013, después de un octubre donde tuvimos la recurrencia de los 100 años y un diciembre del 2012 donde tuvimos la recurrencia de los 50 años en las lluvias más importantes que se han desarrollado en la ciudad de Funes, mucho más importante también que la del 2007 que afectó, se generó obviamente un movimiento con los vecinos. Nosotros estábamos en ese momento en el Ejecutivo, o por lo menos quien le habla era secretario de Gobierno de la ciudad, y establecimos una instancia de mediación en lo que era la oficina de mediación municipal, que no sabemos en qué estado estará ahora, lamentablemente, una institución que se generó muy importante donde pudimos establecer un diálogo con los vecinos. En esas varias reuniones que tuvimos, donde se planificaban cuáles eran las obras de prevención hídrica después de esas inundaciones que habían afectado sobre todo a la zona 8 y 9, junto a los concejales estaban en ese momento Mauro Míguez y Eduardo Casim, en la reunión que se estableció, no me olvido más, en la oficina de empleo donde hicimos la reunión. Se estableció la posibilidad de generar un fondo de obras para la prevención de inundaciones en la ciudad, que justamente se llamaba Fondo de Obras Hidráulicas para la Prevención de Inundaciones, ¿no? Ordenanza 861 del año 2013, que obviamente que con el tiempo fue cambiada porque tuvieron otra idea, pero que a partir de ahí generamos una instancia de un trabajo conjunto con los vecinos. Según lo que disponía en ese momento el artículo 4 de la ordenanza, había una comisión de seguimiento de las obras para la prevención de inundaciones que estaba compuesta por concejales, por miembros de la Secretaría de Obra Pública y del Ejecutivo, y vecinos contribuyentes que podían llegar a ser miembros de las vecinales. Esa comisión de seguimiento se convirtió en una junta de seguimiento y de la obra hídrica, y por un cambio en las ordenanzas terminó de alguna manera disponiendo una serie de carpetas de cuáles eran las obras más importantes que había que hacer en ese momento en la ciudad. Fue un ámbito colegiado, era un ámbito participativo, era un ámbito donde se debatía mano a mano con el vecino que venía con representación por estar integrando la Junta Hídrica, o vecino que venía, digamos, y se hacían las reuniones en el Consejo los días jueves a la noche. Se llevaba un libro de actas, hubo varios participantes de la misma. Estuvo en algún tiempo, Eduardo Casim, estuvo en algún tiempo Ana Martelli, quien les habla, el secretario de Obra Pública en ese momento, Fabián Nalino, representante de la zona 8 y 9, que realmente venían peleando esto hace mucho tiempo, digamos, y se establecieron una serie de prioridades. También estaba la gente de la zona 5, estaba la gente de los solares, la zona 3, con el equilibrio de decir, bueno, tenemos estas obras que encarar. La más importante tenía que ver en ese momento con el alteo de la colectora de la autopista, el ensanchamiento del canal Salvat y obviamente la obra que se terminó haciendo el año pasado, que se concluyó el año pasado, de lo que es la canalización del canal Salvat en en la zona 8, sobre todo en la calle de Paysandú. Esa obra que es una obra de muchísima ingeniería, no la hizo el Fondo de Obras Hídricas, sino que lo realizó el gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia que lo venía prometiendo del año 2007. Para tener un poquito de historia, en el año 2007 la ciudad también sufre otra de estas inundaciones, y el canal Salvat se empieza a pensar como un revestimiento del canal Salvat. A partir del 2008,
en ese momento estaba, creo que Joaquín, de ministro de Asuntos Hídricos, incluye en el presupuesto la obra del revestimiento del canal Salvat, y los sucesivos gobiernos que siguieron, tanto de Wiener como de Bonfatti como de Lifchitz, lo incluyeron en su presupuesto, pero nunca se encaraba la obra. En el año 2014, justamente por medida de la Junta Hídrica, el primer proyecto lo hizo la ingeniera Bertolucci del municipio, que era también su tesis, digamos, de la carrera de ingeniería. Pero bueno, el primer esbozo de lo que fue la obra lo realizó el municipio de la ciudad de Funes. Por suerte se terminó. Lo que voy es a esta cuestión, el debate con respecto a lo que es el manejo de los fondos públicos que se ha establecido desde ese 2013 hasta ahora. Llevamos casi 8 años de este fondo hídrico, que ha posibilitado realizar un montón de obras en un montón de barrios con esta idea colegiada, o por lo menos esta idea multiactoral, para decirlo estrictamente, donde el vecino toma una participación, donde las vecinales tienen una voz y tienen también un voto, y donde hay una transparencia en el manejo de los fondos. Para decirlo concretamente, nosotros teníamos los dineros disponibles, tanto de los fondos de obras hídricas como también pasó con el cloaca, puestos en el transparente, y semana a semana la entonces secretaria de Hacienda, Marta Castellarín, mandaba un informe del estado de la cuenta como para saber cuáles eran los fondos disponibles que teníamos para hacer obras del Fondo de Obras Hídricas. Más allá de que el municipio encaraba otras por otro lado, o que tenían que ver con otras cuestiones más de mucho monto y que no podían ir por ese lado. No se tiene que perder el espíritu original de lo que significó la constitución de esa comisión, de esa junta hídrica, donde había participación de los representantes del pueblo a través de los concejales, de los propios vecinos a través de las vecinales, del ejecutivo a través de sus funcionarios, donde obviamente estamos hablando de funcionarios que estaban calificados, otros que tenían alguna función política, pero que se podía programar en qué se iban a gastar esos recursos, con una lógica que tenía que ver con una distribución territorial y de la importancia de la obra. 34 obras se hicieron desde que se creó la Comisión de Asuntos Hídricos hasta que nosotros entregamos el poder en diciembre del 2015, y se entregó obviamente un libro de actas con todas las obras ejecutadas. El otro día un vecino de la zona 8 me lo pedía, se lo pasé para que vea cuáles eran las actas que se hacían, de actas para lo que era la autorización de la obra, y actas lo que se llamaba liberación de fondos, que era justamente el mecanismo que establecía la ordenanza, que ese dinero no se podía disponer de otra cosa. Eso hizo que la plata se gaste de manera a lo que tiene que ir. Porque la plata en el fondo no es del gobierno, la plata es del Estado y la plata es de la gente. Y digo esto porque hay una confusión muy grande en este gobierno municipal de pensar que los recursos son de ellos, son de él, que los consigue él, digamos, que son propios de él, digamos. No, es plata que viene de la gente. Y como lo decía el otro día el concejal Míguez acá, es plusvalía, que se viene de las plusvalías, son de autorizaciones que la propia ciudad le dio a los empresarios para que desarrollen algunos emprendimientos de un valor de que si siguen trabajándose en el campo valen, no sé, tantos dólares, y si trabajan como urbanizado tienen un valor mucho más obviamente apetecible para el término de su finalidad económica. Entonces, volvemos a lo mismo. No son dineros que manejan los gobiernos, esto es dinero de la gente, y más allá de los diferentes cambios que ha tenido en el tiempo, porque obviamente la Junta Hídrica pasó de ser junta a un ente, cuando nosotros nos íbamos diciendo, no, la Junta no, convirtámoslo en un ente, y nunca se pudo constituir realmente como un ente de obras hídricas, que hubiese sido realmente algo muy bueno. Yo al principio estaba de acuerdo con la cosa, pero después, por la metodología de ese ente, se volvió sobre los pasos y se generó una nueva instancia parecida al original, pero con la participación de los vecinos. Participación de los vecinos y de las vecinales, que obviamente tienen su componente político, su ideología personal, su forma de ver las cosas, pero son los ámbitos donde nosotros tenemos que debatir. Y son los ámbitos donde un gobierno municipal tiene que estar preparado para sentarse. Porque si no, esto es un unicato.
Y el gobierno no puede ser eso, porque en definitiva parecería que los recursos los maneja uno y no tiene posibilidades en el siglo XXI, con 37 años de democracia, de hablar con una persona y ponerse de acuerdo en cuáles son las acciones que se llevan adelante. No estamos en una democracia delegativa. Es una locura pensar la democracia delegativa después de 37 años de democracia. Estamos en una democracia participativa. ¿Qué significa? Activamente se busca la participación del vecino, del actor intermedio, de la fuerza viva, para que nutra de los consensos con suficiente fortaleza para que después nadie te diga que la política pública no se hizo. ¿Por qué nadie discute la Comisión de Asuntos Hídricos de los años 2013 al 2015 cuando se creó? Porque se hicieron obras. Porque los vecinos estaban ahí, las vecinales estaban ahí, estaban representadas las voces del Consejo y también la nuestra, la del Ejecutivo, que en ese momento llevábamos la voz cantante de algunas cuestiones que nos parecían importantes. Entonces, en ese ámbito, obviamente que se tienen que poner de acuerdo, obviamente que no es la arbitrariedad de un funcionario que dice, vamos a gastar acá en esto, y listo, y cuál es la prioridad, y con quién lo habló y con quién lo hizo, porque empiezan realmente un proceso que es bastante injusto, como si fuera que la plata fuera de ellos y no fuera que la recaudan a través de un fondo que se está en la TGI justamente y que la paga a todos los vecinos de la ciudad. Necesitamos esto aclararlo, porque las instituciones se fortalecen en el tiempo, la democracia se fortalece en el tiempo, obviamente con este tipo de herramientas. Si habría una continuidad y una idea de entender que la Junta Hídrica en este caso, como fue en otros casos, hay una manera colectiva de resolverlo, donde hay representaciones de todos los actores, vamos a tener buen puerto, vamos a llegar a buen puerto. Ahora, no tenemos grandes lluvias, no tenemos grandes problemas, pero hay una sequía muy importante. Pero cuando vuelvan los periodos de precipitaciones importantes, otra vez se tensiona la cuestión y empiezan a ver los roces de por qué no me hiciste esto, por qué no hiciste aquello y todo lo demás, y se dan cuenta de que en realidad tendrían que haberse sentado en la mesa a hablar con los vecinos para resolverlo. Muchas veces eso es tarde y encima perjudicamos a un montón de gente con obras que por ahí se podrían haber hecho con un poco de buena voluntad y entender que en la democracia y que en el gobierno más que nada municipales no se puede hacer lo que se quiere uno todo el tiempo, más allá de que nadie está discutiendo la autoridad municipal. Lo digo porque fue muy caro para la ciudad y para muchos vecinos que perdieron un montón de cosas en materiales. Por suerte no hubo pérdidas de vida en esos dos lluvias de la recurrencia, como le digo, de los 100 años. Le dicen la recurrencia de los 100 años porque ocurre cada 100 años. O sea, cada 100 años tenemos una precipitación de ese tipo y nosotros la tuvimos en octubre del 2012. Y después una recurrencia de los 50 años, que la tuvimos en diciembre del 2012. O sea, en un periodo de 3 meses tuvimos las dos precipitaciones más grandes de la historia de la ciudad de Funes. Y a partir de ahí hubo una reacción, no solo del Ejecutivo, sino sobre todo de los vecinos, de tratar de responder. Habíamos hecho algunas reuniones de lo que era el Comité de Cuenca del Ludueña. Pero bueno, obviamente ellos tenían que resolver primero los temas de Rosario, como se hacen aguas abajo, los planteos y aguas para arriba de los problemas estos. Tamberrito también participó de esa comisión al último, cuando yo ya era intendente electo, en el último periodo, no iba mucho, vamos a decirlo, y se hacían también en el Ejecutivo, porque por ahí el Consejo a esa hora no había quien estar. Pero había una sistematicidad, que era abocarse a trabajar por el vecino con el espíritu de que todos estén representados en ese lugar, que todos se escuchaban. Había un montón de gente que, como le digo, no tenía voto o no firmaba las actas porque no tenía representación, pero se las escuchaba, y ese trabajo colegiado después siguió. Ahora, esta nueva metodología de decir que nos gastamos mucho más de lo que hay en IRCA, pero no sabemos con qué criterio se utilizó, es un retroceso. Claramente es un retroceso para una ciudad que tiene que encontrar en los ámbitos de estos colectivos la construcción de los consensos más importantes para salir adelante, más en el tema hídrico. Porque esta gestión no vivió lo que se vivieron años anteriores con precipitaciones copiosas mucho tiempo. El año 2012 fue el año de mayor precipitación, de más de 1.700 milímetros de agua caída, en un año que como el de ahora, que no tenemos ni el 10% de eso. Entonces, tengamos cuidado a futuro para construir mensajes que después terminan siendo boomerang, digamos. Esto que fue la comisión y que es
La Junta Hídrica tiene su explicación, tiene su historia y hay que saber cuidarla. Es un ámbito plural, es un ámbito colectivo, de representación del Ejecutivo, de representación de los concejales. Son 6, somos 50.000 personas, no podemos sintetizar. Es más, participaban 2 concejales, o sea, de los 6, en 2 concejales los pensamientos de 50.000 personas. Por ahí las vecinales, las fuerzas vivas transmiten un poco mejor eso, por eso también estaban sentadas en esa mesa y tenemos que ser inteligentes a la hora de pensar lo que es una de las cosas más caras que tiene la ciudad, que es el tema de las obras hídricas. Creo que hay ordenanzas para respetar, creo que es prudente que el Ejecutivo entienda de que el dinero no es de un gobierno, sino que es de todos, que es el esfuerzo que hacen los funenses al pagar todos los meses la TGI, y que ese fondo de obras hídricas tiene que tener un criterio de distribución equitativo y que tiene que ser escuchado las vecinales y los vecinos.